amigos de UPC TV? Retornamos con el programa y sobre todo hoy para hacer un balance de lo que ha sido la Copa América. Y para poder justamente hacer ese análisis que es esperado, primero quiero saludar a mi compañero y amigo Martín Higueras. ¿Qué tal, Manuel? Y a nuestra invitada especial, la periodista Carolina Salvatore. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Carolina, chicos? ¿cómo estás? Bien. Un gusto estar con ustedes, ¿eh? Bueno, Carolina, en principio esta Copa América ha dado sorpresas, pero ha dado sorpresas de parte de Perú. Sí. Perú, bueno, esa primera rueda un poco complicada, ese empate 0-0 con Venezuela. Luego, bueno, el triunfo auspicioso con Bolivia. Pero esa goleada pues, de 5-0 que sufrimos contra Brasil, que generó pues una especie, digamos, de falta de fe en el equipo, ¿no? Sí. Pero que después se recupera frente a Uruguay y después se consagra, ¿no?, con Chile. Bueno, justo cuando terminó ese partido, yo siempre decía, no hay que dramatizar tanto esa derrota. ¿Por qué? Porque todavía estábamos a tiempo de clasificar a la próxima instancia. Es más, algunos sacaban la calculadora, pero numéricamente estaba dentro. Los números ayudaban. Pero claro, desde el impacto psicológico era lo más difícil de superar y me parece que Perú lo ha hecho muy bien. O sea, ha trabajado mucho mentalmente para superarlo y fíjate que incluso en la final llegan con un galese que tenía una mentalidad muy fuerte y eso es muy difícil de conseguir en tan poco tiempo. Y me parece que había un trabajo. Eso es mérito del comando técnico, ¿no, sí. Martín? También, ¿no? Sin duda el trabajo de Gareca, ya siempre lo hemos hablado. Gareca no solamente es un entrenador de fútbol, es un director técnico, sino que habla mucho. Sí. Y muy probablemente el trabajo en el vestuario también haya sido hablar con Galese y con el resto de los jugadores, ¿no? Bueno, eso es súper importante. Trascendió incluso que durante el comienzo uno se veía el grupo un poco desconectado, ¿no? Como que no veíamos ese Perú que se había visto en las eliminatorias. Y después de ahí hubo una conversación en vestuarios que trascendió, donde no participó el comando técnico, pero sí el equipo. Hablaron, se pusieron de acuerdo y a partir de eso, obviamente la injerencia después de esta conversación entre los propios jugadores, del cuerpo técnico y también de la figura del coach, que se ha sumado este último tiempo. Es Juan Comínguez, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Coach y psicólogo, ¿no? Los dos, porque van de la mano. Algunos dicen, no, pero el coach no sirve para nada. No, mentira, o sea, sí sirve. De todas maneras. El cambio de paradigma, el recuperar un jugador, el entender que de esos errores, de ese 5-0, qué se hizo mal y cómo se recupera, y no desde lo técnico, ¿no? Porque no entraron por ahí, no, desde lo psicológico. A ver, ¿cómo puedes recuperarte de ese 5-0? Definitivamente. Lo que se habla también de la gestión de las emociones, ¿no? Ajá. Que es algo que se ve a través de los coaches en ámbitos corporativos. Exactamente. Porque el ámbito deportivo no lo va a asimilar. Seguro. Exactamente. Sí, estamos hablando de seres humanos y personas que sufren estrés frente a la adversidad deportiva, ¿no? Y un deporte mucho más profesionalizado que hace tantos años. Exacto. ¿no? O sea, ya efectivamente es una empresa esto. Exacto. Están trabajando con números, con metas y objetivos, ¿no? No, y además es entender que, a ver, primero, desde el lado del coach se trabaja con objetivos muy puntuales y a muy corto plazo. Vas paso a paso. Lo que le pasó a Chile, por ejemplo, que cuando llegó a jugar contra Perú, fue precisamente que no estaba mentalizado para ganar ese partido. Pensaron que era un trámite, ¿eh? Exacto. El propio técnico, cuando se sienta en la conferencia de prensa, dice, nuestro error fue pensar en Brasil. ¿Quiénes tenían amarillas? Exacto. ¿Cómo no conseguir que le den la doble amarilla para llegar a partido Pero eso es un contra error Brasil? gravísimo, porque era previsible Ajá. que Perú se iba a preparar en todos los sentidos para enfrentar a Chile. Sí. Estaba clarísimo que para nosotros era una revancha contra ellos. Es decir, la preparación pasaba por el tema deportivo, Sí. ¿no? Y también pasaba por el tema anímico. Era algo personal casi, ¿no? Exactamente. Claro, y eso creo que un técnico tiene que tenerlo, digamos, en su agenda. Lo que pasa que, bueno, fue una cuestión de subestimar a un equipo que había perdido un 5-0 contra Brasil, que se había mostrado de una manera, pero que poco a poco Pero ojo, contra fue Uruguay fuimos distintos. distinto. Bueno, fíjate qué pasó. Uruguay y Chile se mataron en el campo de juego para ganar y jugar contra Perú porque Exacto. decían, bueno, hay La que jugar contra Perú. Cenicienta. ¿Y qué pasó? Ganó Uruguay y dijo, ya, la tenemos. Jugamos contra Perú, lo sacamos a Uruguay. Después, ¿qué pasó? Jugaron contra Chile. Chile dijo, un trámite, Perú. Pensemos en Brasil, pensemos en quienes no tienen que tener amarillas para... ¿Y qué pasó? Entonces, el coach lo que hace es el momento, el vivir el partido a partido. Se consigue este objetivo, vamos al otro objetivo. Y me parece que lo han hecho muy bien, lo han planteado muy bien. Y los dos, Uruguay y Chile, querían evitar
Colombia. Exactamente. ¿Cierto? Que era, digamos, el cuco El más fuerte. el más fuerte de esa parte de la tabla, ¿no? Exacto. Y en fin, yo creo que Colombia no cumplió en realidad, porque contra Chile fue un equipo bien débil, ¿no? Exactamente. Chile se lo paseó en la segunda, en el segundo tiempo. Siendo un equipo con jugadores bastante estelares, ¿ah? Sí. Pero- James Rodríguez, por Bueno, anulado ejemplo, contra Falcao. ¿no? Anulado contra Chile. Tiene ¿no? muchos de sus jugadores están en el fútbol del exterior, digamos. O sea, tenía para ser una gran Copa América. De hecho, para muchos de nosotros fue como la gran desilusión. Particularmente creo que fue la gran desilusión. Ahora, Colombia siempre es una selección que llega hasta ahí. Sí, sí. Que promete. En el Mundial fue igual. Igualito. Igual. Y perdió en penales también. Exactamente. Con Entonces, Inglaterra. con Inglaterra. Entonces, es como que Colombia siempre llega con esa expectativa de Colombia va a ser y siempre se queda a mitad de camino, y me parece que ahí también hay un trabajo mental por hacer, porque si hablamos de figuras, tiene todo. Ahora, hay un asunto, si vamos a hablar, por ejemplo, de los equipos que llegan a instancias 16 en los mundiales, Ujú. siguen siendo los mismos de Latinoamérica. Es decir, Brasil, Argentina y Uruguay. Y Uruguay. Los demás se siguen quedando en esa medianía de cuartos de final máximo. Sí. No pasan a semifinales. Sí. Hay un aspecto anímico, emocional, ¿no? Sacudirse Sí. ciertos complejos. Yo creo que primero que hay una diferencia, a veces uno dice, ¿no? Y comentándolo con algunos otros colegas, bueno, si Guerrero hubiese sido brasileño, ¿no? Hubiese tenido otras oportunidades. Uno a veces tiene esa percepción, Sí. ¿no? Creo que ahorita lo que está consiguiendo este grupo, primero con los 36 años después de Ujú. clasificar al Mundial y ahora con esto, creo que lo que está permitiendo es que el mundo, Latinoamérica y el mundo empiecen a mirar un poco más a Perú. Eso Sí. pasó en el Mundial. Claro. Ahorita hay otra nueva oportunidad. Y esto va a permitir abrir campo. Lo que pasa es que también hay una situación en el fútbol local que es que hay jugadores que debutan muy tarde Sí, claro. y jugadores que son vendidos muy tarde. Sí. Entonces, algunos dicen, no, es un nene. Sí, puede ser un niño a los 17 años, pero en el fútbol Ya internacional está, ya están ya está, jugando. Claro. Ahora fíjate, Carolina, Gareca llegó en marzo de 2015, ¿no? Claro, Aproximadamente justo antes de la Copa De la América Copa de Chile América. de 2015, en el que Perú queda tercero. Sí, hizo un Luego buen papel. viene la Copa América Centenario, en la que Perú queda tercero. Ajá. Y ahora Perú llega al segundo Sí. puesto, al bicampeonato, al vicecampeonato, perdón. Bueno, digamos, el camino no es nada malo, No, en realidad. para nada. Lo compraría cualquier otra selección Es exitoso. en el continente, ¿no? Sí. Tercer puesto y luego segundo. No digo que en las siguientes vayamos a ser campeones, ni mucho menos. Debería. Debería. Por lo menos Por el debería hilo ser, conductor. debería ser protagonista Sí, nuevamente, ¿no es exacto. cierto? ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando estuvimos acá con Javier Polar y Vidal dijimos, bueno, Perú es el equipo sorpresa de las Ujú. semifinales, pero Perú después de la semifinal contra Chile ya no era el equipo sorpresa de la final, porque a Chile lo arrolló. Sí, sí. Entonces, digamos, ese salto de calidad también es bien importante en Gareca, ¿no? Y el Totalmente. equipo, por supuesto. Totalmente, y además la confianza en sus jugadores, porque Mm. fíjate que durante mucho tiempo se han cuestionado algunos de los jugadores, algunos de los cambios que se, Sí, que se han sí. dado, sin embargo él le ha terminado dando la confianza a todos. Yo realmente me preguntaba, decía, ¿qué va a pasar con Galese después del 5-0? Sí, No claro. solamente por la renovación de la confianza del técnico, sino también por él mismo, ¿no? ¿Cómo va a ser él para superar ese 5-0? Sin embargo, Gareca, ¿qué hace? Lo pone. Lo pone. Confía en él. Con Cueva lo mismo. Bueno, ahora Zambrano recupera la confianza. Impecable Zambrano, ¿ah? impecable. Impecable Zambrano, ¿no? Contra Brasil no estuvo en el el 5-0. En el 5-0 del último partido Y faltó. Su presencia hacía Se falta. notó, claro. Y Se su notó. presencia fue gravitante para poder mantener el cero en nuestro arco Ajá. contra Uruguay, Sí, que estuvo muy bien en todos los cruces. en Sí, todo. muy bien. Y además también estuvo muy bien en su actitud. Sí. No, a ver, iba fuerte, pero es un jugador que su función hace que Pero no él ha sido, tenga no ha que- sido pero no ha- malintencionado como no. en otras ocasiones, En la ¿no? final le vi una actitud Pero ya estaba frustrado. un poco casi, Pero se reprimió, casi ¿ah? sí, Sí. se reprimió, Se reprimió. pero lo vi con ganas de hacer algo Sí. que hubiera hecho hace 5 años en la selección, Sí. pero no lo hizo. Y reprimirse en ese sentido Sí. está muy bien. Creo que eso le va a hacer mucho bien a Zambrano para poder pretender estar en un equipo más competitivo, porque me Sí. parece que esas malas actitudes también han es influenciado posible. en los equipos que lo han contratado. Sí. Porque él estaba en Alemania buen tiempo Sí. y la idea era que él ascendiera en Ujú. cuanto a la calidad de clubes, pero Sí. lamentablemente no está en el Bayern, Si fuese a Suiza, no está en el Borussia Dortmund, que es un jugador que me parece que tiene, digamos, las competencias necesarias Sí. como para Sí. estar en uno de esos equipos. Bueno, Ahora, estuvo, ¿no? el tema de... Estuvo, pues ese es el problema. Sí, Y claro. es joven, debería estar. Pero puede volver, claro, Ujú. puede volver. Ahora, porque además ha mostrado que su actitud es distinta en el campo de juego. Sí. Y eso
Eso se ve y se refleja. Ahora, en el caso de la final, él y Advíncula, los dos, me parece que el manejo de la frustración era como muy fuerte, ¿no? Entonces, también el controlar eso, ¿no? La ansiedad del partido, el estar frente a Brasil, el no querer volver a caer 5-0, ¿no? Porque era como que eso es ese determinante miedo era... si quieres pretender llegar a instancias superiores. Sí. Es decir, si a Perú le toca jugar una final, tiene que aprender ya a jugar finales. Sí. Tiene que acostumbrarse a eso. Sí. De lo contrario, seríamos un equipo que siempre llega a la instancia final, pero que no termina de redondear. Pero yo Claro, creo que... Como aprende con la Holanda, por experiencia, ejemplo, ¿eh? ¿no? Holanda tiene el 74, el 78, el 2010. Y ¿no? 2019 con las mujeres. Sí. Exacto, entonces sí es importante aprender a ganar las finales y ahí el tema emocional. Claro, pero se es aprende, es se aprende con la fundamental. experiencia. O sea, Exacto. tú aprendes con la experiencia. Ahorita sí le podemos exigir para la próxima Copa América o la próxima definición, le podemos exigir a un equipo que ya tiene jugadores o que va a tener jugadores que jueguen una final, Ujú. sí le podemos exigir eso. Pero, digamos, este equipo es como muy nuevo, ¿no? Más allá de que viene jugando desde hace tiempo. Yo voy a digamos. apuntalar algo, por ejemplo, en el caso de los chilenos. Es muy raro que ellos hayan subestimado a Perú, porque este equipo no es nuevo. Mm. Este equipo, ojo, ha clasificado un mundial. Y Sí. ellos no. Y y ellos ellos no han clasificado. Y además hay otra cosa. Es verdad que Perú no empezó de manera muy solvente la primera rueda de Sí. la Copa América, ¿no? Este empate con Venezuela, que al final Venezuela también le empata a Brasil. Unos 4 puntos como Argentina. Sí. Y se entiende que lo de Brasil fue episódico, si se sabe leer el Si partido, se sabe leer, ¿no? sí, Sí. es verdad. Y además, No, y además se le venía de ganar el amistoso, que se había exacto. jugado en A Chile, 2018 En Estados No, Unidos. y el empate con Uruguay te da una señal clara, ojo, este equipo se ha recompuesto. Sí. No hay que subestimarlo. Pero tú lo dijiste, la manera de jugar de Perú contra Uruguay, contra Chile fue otro Sí. equipo, fue otro planteamiento total, ¿no? Sí, ahora a mí me gustó más contra Chile. ¿Por qué? Sí, Porque claro. contra Uruguay creo que entró, me parece que le salió redonda contra Sí, Uruguay, sí. ¿no? Pero buscó el empate, ¿no? Es Ujú. como que le Puede tenía ser, como, sí, sí. no miedo, pero le tenía demasiado respeto. Cuando gana ese partido creo que dijo, no, a ver, nosotros podemos ir a jugar mejor. Ujú. Y contra Chile me parece que fue la máxima expresión, ¿no? Fue a Ahora, buscar un partido muy bonito. Claro, Uruguay tiene a Cavani y a Suárez que juegan Sí. juntos. Chile tiene a Vargas. Y Sí. poco más arriba. Y Alexis, está ¿no? Alexis, pero un poco más retrasado. Sí. No juegan los dos. Claro, no adelante. son los dos delanteros. Entonces probablemente eso también lo tomó en cuenta Gareca, ¿no? Tienes Sí. a dos monstruos como Cavani y Suárez que cualquiera los Es querría. mucho más complicado marcarlo. Mucho más Ahora, complicados. Cavani y Suárez para mí son mucho más fuertes que... Son más Mucho potentes. más. Sí, Por es supuesto, una por delantera supuesto. espectacular. Sí. Ahora, digamos, lo que le faltó a Perú fue la experiencia en la final, o sea, experiencia en finales, Sí, experiencia sí. en manejo emocional, que me parece súper importante, porque además cuando tienes dos equipos en igualdad de condiciones, que no era el caso, porque hay que ser sinceros, No, o sea, no, Brasil Brasil es está superior. Sí. Brasil es superior. superior no solamente que A Perú, todos. a todos, A todos, a sí, todos, a o sea, todos. lo bonito que juega, la facilidad con la que puede concretar y anotar un gol, o sea, La potencia la po- ofensiva que se es percibe impresionante. desde que empiezan a hilvanar, Sí, digamos, sí. jugadas ofensivas. No, es Da impresionante. miedo, ¿no? Sí. Sabes que te pueden hacer daño. Sí, claro, te pueden hacer daño. Y aparte en dos toques, ¿no? O sea, Ujú. te diste un error que fue Por ejemplo, Yotun se demora Sí. demasiado para descargar. Es ahí que pierde la pelota y Sí. se genera el segundo Sí. tanto a Y favor de los además no brasileños. reacciona, ¿no? Sí. Pero, a ver, antes de irnos a un corte, Manuel y Carolina, pero Perú estuvo a la altura de esta final. Sí, Yo total. creo que estuvo a la altura. En los primeros 20 minutos Brasil no llegó. Es más, el gol es la primera llegada de Sí, Brasil. Sí, Que cómo mueven también a la defensa. Sí, pues ahí Porque el gol, se el equivoca Trauco sí. y luego se equivoca Víncula, que se queda al centro cuando hay dos jugadores con el Sí, el todos los delantero. goles producto de Está equivocación. atrás solo. Claro. ¿No? Ahora hay que Pero- entender, antes de ir al No, corte, Jesús, el primero. que Brasil no era Chile. Sí, no, Que sí. Brasil estaba por encima No, de Chile varios totalmente. peldaños y que había que tener otro tipo, digamos, de recaudos Sí. defensivos para Sí. poder tener nuestro arco en cero. Pero lamentablemente, pues Brasil hizo valer su Brasil No, y es además- superioridad, Brasil. ¿no? Y además, Sí. claro, el empate duró poquito, Sin ¿no? Neymar, además. Sí, y si el empate, yo creo que si el empate se hubiese prolongado, digamos, hasta el entretiempo, creo que la historia hubiese sido distinta. Es posible, cierto, es es posible, posible, es sí. posible. Recordemos que Perú estaba encajonando a Brasil perdiendo 2-1. Ajá. Lamentablemente surgió este penal discutido Sí. y bueno, Lo terminó la hablamos historia, luego, ¿no? Sí, Manuel. lo hablamos Ya. luego. Y hablemos después de Argentina. las polémicas. ¿Qué pasa con Argentina, no? De las Uy, nos polémicas. quieren quitar y a hablamos de Gareca, viejo, hay que impedirlo. No, ya no. no. Bueno, vamos a hacer una pausa, Manuel, Carolina, y volvemos en unos minutos. ¿Qué sería de la humanidad si no existiera la innovación?
¿Qué sería de nosotros sin la transformación, la solución, la proyección a un futuro mejor? El mundo de la innovación es infinito y para explorarlo necesitamos innovadores. Mentes capaces de generar el cambio en beneficio de todos. Mentes libres, intrépidas, inconformes y creativas. Sabemos que innovar no es lo mismo para todos. Y es que innovar no es para todos. Es solo para los que se atreven a encontrarle nuevos significados. Es crear en los lugares más inesperados. Es transformar lo que dabas por perdido. Es crear las reglas del juego. Es acercarse a las personas y conectar con ellas. Ellos saben de innovación y creen en sus diferentes significados. Tienen el impulso para crear un mundo diferente, liderando el cambio, convertidos en innovadores. Formamos profesionales diferentes. Exígete. Innova. UPC. Bien, amigos de UPC TV, regresamos al programa. Carolina, justo Manuel terminó el bloque anterior hablando de la polémica del penal de Perú. Sí. Yo, en verdad, creo que hay que pasar página, pero tal vez no nos deja pasar página otras imágenes, ¿no? Porque justo estábamos hablando antes del programa, la imagen de aquel penal cobrado contra Perú, penal hecho por Zambrano, con aquella imagen de el Brasil-Argentina en el que Otamendi es placado, Sí. Claro. ¿no? En un placaje más propio del rugby que del fútbol, Sí. ¿no? Y sin embargo, ni siquiera fueron a mirar. Sí. Bueno, dos penales supuestamente, ¿no? Bueno, Que hoy no- habló- Pero me refiero que Sí. Sí, sí, sí. en el mismo lugar Era grosero, ¿ah? fue incluso más violento, Sí. ¿no? Hoy habló el árbitro de ese partido. Hoy habló el árbitro, es alucinante. Sí. Dijo que el VAR en ningún momento lo advirtió, lo llamó, porque el VAR consideraba que era un 50 y un 50, o sea que 50% podría haber sido penal, 50 no. Realmente hubo cosas extrañas, cuanto menos en ese partido de Argentina-Brasil, pero yendo a lo que pasó en el partido contra Perú, particularmente creo que no fue penal bajo ningún punto de vista. Y me parece que también la utilización del VAR es una cuestión para replantearse, ¿no? Estamos hablando de millones y millones de dólares que se han implementado, Sí. obviamente a través de una disposición de FIFA, pero Conmebol no estaba preparado, No. la capacidad de sus árbitros no estaban como para ponerlo a prueba en una Copa América. Ahora se habla de la Copa Sudamericana que también va a tener en las instancias finales el VAR, y creo que hay que planteárselo desde ese lugar, porque hay gente que dice, bueno, imparte justicia. Bueno, en este caso no fue así. Pero hay o sea, un asunto también de criterio. Cuando el árbitro ve que hay una jugada controversial, sí. pues bueno, él debería solicitar el VAR para poder, digamos, dilucidar qué cosa ha ocurrido. Claro, ¿no? lo que pasa es que hay 4 instancias donde se solicita el VAR y eso el árbitro lo tiene que tener en cuenta. Y obviamente los que manejan el VAR también deben considerar que es, a ver, espero acordarme las todas, pero es en una duda de penal, Ujú. expulsión, Sí. bueno, y son otras dos, Y pero fuera de son- juego, Y ¿no? acá Sí, hubo duda son- de penal, ¿no? claro, pero si el VAR no te advierte, Ujú. tú sigues la jugada, ¿no? Era una, por ejemplo, en el penal, ¿Y Otamendi? creo que fue el de Perú, no, el de Perú, Ah. creo que el árbitro va al VAR, ¿no? Ujú. En un momento. Lo llaman. Sí. Primero, claro, primero él da el penal Él y lo marca el llama penal. el VAR. Sí. Lo llama el VAR. Entonces ahí el VAR le está diciendo, Ay, chequea tu anda a velar. penal. Yo pensé que lo que anulaba. Que el lo iba a penal, ¿no? anular. Era lo Ahora, pero el normal. árbitro también de iniciativa puede pedir el VAR. Sí, claro. Sí lo puede pedir. Que era lo pero- que le pedían los jugadores argentinos por el tema de Otamendi, ¿no? Exacto. Pero Pero no los tiene- jugadores no pueden pedir el VAR. Claro, no. Los jugadores no pueden pedir el VAR. Ya. Y además otra cosa, por ejemplo, los jueces de línea tampoco pueden levantar la bandera, por más que vean una posición adelantada hasta que termine la jugada. Como Eso pasó con Uruguay, por cierto. Exacto. Con el gol de Suárez. pasa la jugada Con y los una vez que casi pasa la 2 jugada o se 3, levanta. Porque con el gol de Suárez ya tenía levantada la Sí, bandera. exacto, Claro, exacto. pero no Y se bien puede. culminó Sí, la claro. jugada y se concretó en gol, levantó la bandera. Es que cuando termina la jugada, recién ahí el juez de línea puede levantar la bandera. Qué Eso es una confusión, qué disposición. confusión para Exacto. ellos, ¿eh? Total. Porque además nos contaban algunos árbitros que ellos tienen abierto permanentemente el auricular. Entonces ellos van escuchando todas las comunicaciones cruzadas. Entonces ahí es como que, digamos, falta cuanto menos, pensando bien, que no existe corrupción, que falta cuanto menos A partir capacitarnos. de esa idea, esa sospecha, Sí. que surge también de la boca de Messi, Ajá. que usualmente no tiene ese tipo de declaraciones tan Nunca. explosivas. Bueno, no, Pero en no, esta no. ocasión, no sé si se dejó llevar por su frustración,
habla o dijo que el VAR no, perdón, que la Copa América estaba preparada básicamente para que Brasil la gane. Exacto. Creo que él referenció ese asunto a partir, ¿no?, de esos 2 penales que ellos consideraron Sí, claro. que no se cobraron. Y no le falta razón, porque cobraron en la primera rueda, cobraron tontería y media. Sí. O sea, No, manos... y además esos 2 penales, fíjate que podrían haber cambiado el curso del partido Sí, totalmente. claro, claro. O sea, y hablábamos justo fuera de cámara que Argentina estaba teniendo un buen partido en esa instancia. Entonces, digamos, ha sido determinante para dejar afuera a Argentina en su momento. Y no solamente eso, sino también para perjudicarlo a él personalmente, porque cuando lo expulsan, tampoco se Es recurre absurdo, al VAR, es absurdo. totalmente absurdo, porque cuanto menos era una amarilla, suponte, ¿no? Si tú consideras que Gary un Medel, empujón, sí. claro. Claro, la famosa pechada, ¿no? Exacto. En principio dicen, no, lo empujó Messi. Bueno, eso es una amarilla, es parte del roce del juego. Pero después lo otro, es un gesto, pero... Sí, sí, claro. Yo creo que no hay muchas dudas al respecto. No. Y por último es amarilla para los dos y chao, y Exacto. se acabó el problema. Sí, pero bueno, ahí también, ahí el árbitro Sí, no verdad. recurre al VAR. Y ahí también es una instancia donde se puede recurrir, porque estás hablando de una expulsión de un jugador. Y otra cosa, hay jugadas que han continuado cuando tú tienes una duda, tienes que recurrir en el instante al VAR. No puedes dejar jugar. Si tú dejas jugar, ya no puedes volver atrás la jugada. Eso también explicado por los árbitros Conmebol. O sea, tú tienes que parar en el momento que está la jugada, revisar el VAR, y ahí, si tú dejaste continuar, ya. Sí, pues. No Y sin puedes. embargo, yo creo que Messi no estuvo movido por la frustración en sus declaraciones. Yo creo que fueron declaraciones muy bien pensadas. ¿Te parece que él está convencido? Yo creo que él está, a ver, no me pareció... Ha racionalizado no me pareció bien un el hombre tema de los ofuscado. penales. Sí, no me pareció un hombre ofuscado en el momento de sus declaraciones. Bueno, él nunca se ofusca mucho. Ahora, pero- previamente la prensa argentina acentuó mucho el asunto de los penales Ujú. y tuvieron como argumento que aquí había algo raro, algo extraño, Sí. ¿no? Varios colegas argentinos hablaron de eso, incluso exfutbolistas como Oscar Alfredo Ruggeri, que ahora funge de periodista, ¿no? Sí. Justamente planteó el tema de que esto era un ¿Hubiera pasado evento lo mismo si no era comprado. Brasil? ¿Mm? ¿Hubiera sido lo mismo si no era Brasil, el rival de Argentina? No lo sé, yo creo que también, ojo, también estamos ante árbitros que, como decíamos, no están capacitados Sí. correctamente. Siempre en el fútbol local, Ujú. aquí en Perú hacemos la crítica de que los árbitros no están capacitados. Lo que hemos visto es que a nivel global, Sudamérica tampoco. Y lo que puede pasar es que ante 2 rivales tan fuertes, estás en un estadio con un equipo que es el dueño de casa. Y Claro. contra Argentina. También puede ser que el árbitro en sus emociones tenga Sí. miedo de cobrar. Sí, claro. Que puede pasar Pero eso. frente a la duda tiene el VAR, pues. Pero frente a la duda tiene el VAR. Claro, ahora más bien tiene un aliado. Exacto. Para evitar, digamos, márgenes de error. Pero si el VAR no te comunica y te dice te estás equivocando o chequea tu imagen, Mm. el árbitro tiene la excusa perfecta para seguir adelante. Son 4 arriba, ¿no? Exacto. Son Hay 4. 4 árbitros más Sí, arriba. ¿no? exacto. Más, claro, sí. Son- En términos personales, ¿a ti te convence el VAR como herramienta No. de ayuda? Ya, perfecto, está bien. No, A mí en sí, el- ¿ah? A mí me parece a que mí también. No me gusta. A No, mí sí. no me gusta. O sea, ¿Por qué? primero porque a mí me dicen, bueno, da justicia. No, hasta ahorita O sea, no se ha aproxima. demostrado. Bueno, el fútbol nació con sus imperfecciones, es un juego de humanos, con los árbitros que Es una cometen sus mirada bastante errores. romántica, ¿no? Sí, pero bueno, es que ¿qué nos Mira, falta? ¿cuántas injusticias se hubiesen evitado? No. Por ejemplo, el gol de Maradona en el 86 con la mano no se hubiese validado. Sí, se hubiera Que es una validado. injusticia. Total, es ilegal. O sea, por Bueno. más que se haya mitificado, La pues otro final del tema. 66. Igual, los ingleses, ese gol no fue gol, nunca entró la pelota. Pero, a ver, pero es que está dirigido, creado por personas... El gol de los ¿Cuándo? ¿Qué ingleses más? en el 2010 Sí. contra los alemanes, si no me equivoco. Y el gol de que no se Gareca. validó, no se validó. El gol de Gareca. Disculpa. No, Bueno, está bien, está bien. pero Pablo Pasculi empuja chirinos. Pero Bueno, a ver, en fin. pero es que ahora todo se recurre al VAR. Después, las nuevas reglas Sí. hacen que toda mano sea penal. Sí. Tú te caes, te apoyaste, te toca la mano, es penal. Es un poquito absurdo en ese Todo es sentido. absurdo, ¿no? O sea, sí, totalmente. Pero yo creo que las dos cosas, el VAR y las nuevas reglas lo hacen un poco más complicado. Horrible, El VAR no sí. necesariamente es algo malo. Y lo comparan con los deportes en Estados Unidos, pero claro, son deportes diferentes. ¿no? Totalmente El fútbol americano diferentes. es un deporte mucho más pausado. Ajá. El básquet igual, ¿no es cierto? Sí. Entonces la comparación... No, es aparte así. lo hace lento, enfría el Sí, juego, sí, claro. te saca del clima, o sea, Sí. tú estás jugando, estás en un momento álgido del juego, te enfrían el partido y eso también puede ser utilizado, o sea, eso también es una Bueno, técnica, echa la ¿no? ley, echa la trampa Sí, también. y otra cosa que me parece importante es, está bien, ahora ponemos el VAR. En cualquier momento sacamos a los jueces de línea, pues ya no van a servir para nada. Después de ahí, ¿qué vamos a poner? O sea, digo, ¿a qué vamos? A Black Mirror, o sea, a la serie. Gran serie. Que en cualquier momento van a jugar robots. No, dejemos que es humano, que se equivoque. Puros ¿no? cyborgs. Una consulta, tú has mencionado a Messi. Quisiera preguntarte por él y por la generación que lo acompaña. Sí.
muchos hablaban que esta generación de pronto no va a ser muy recordada, salvo él, ¿no? Y esto lo han expresado colegas argentinos. Ay, sí. Gente de Fox Sports, por ejemplo, ¿no? Que ayer estuvo referenciando ese tema. ¿Te parece? No, no me parece. ¿Te parece que son injustos? Totalmente injustos. Tus colegas argentinos, por Sí. ejemplo, con una generación que en el 2014, la verdad, tuvo un super mundial. Total. Y hoy se Y no recuerda, le hoy se reconocen, cumple. no le reconocen el No, mundial no, de sí. Brasil 2014. Hoy se cumple precisamente el pase a la final Ujú. del Mundial 2014. Ujú. Hoy son 4 años, ¿no? 4 Cinco, años. cinco. 5 años del pase a la final Ujú. de ese Mundial. Entonces, digamos, esa generación consiguió eso. Tenemos una Copa América donde hemos llegado, bueno, tercer puesto, pero claro, para el argentino Tiene una que final, siempre busca... tiene una final. Tiene una final, pero el argentino que busca el éxito permanente, no Pero soporta eso es eso. exitismo, más Totalmente, que éxito, ¿no? Pero esta Totalmente. selección no tiene nada que ver con la de 2014. Pero tiene algunos... No, Bueno, está el Kun Tiene algunos Agüero, está Di jugadores, María, claro. Pero que está están, Messi. están todos de salida, ¿eh? Está- Messi no. Messi puede aguantar, pero Di María ya no vuelve a jugar. bueno, pero más en la este selección. recambio generacional está bueno también, ¿no? Paredes, Foyt es muy bueno, De Paul es muy bueno. Paul. El Sí, otro, exacto. no me sale... Bueno, el de sí. Bueno, el arquero Estás hablando- Armani, Armani muy es bien. Armani seguro. bueno. muy bien. Sí, pero Este- Armani ha funcionado mejor en River que lo que ha funcionado en la selección. Recién ahorita se está empezando a ver Bueno, un poquito hay que recordar mejor. que entró en situaciones bien complicadas durante un mundial frente a la mala actuación de Willy Caballero, ¿no? Ajá, Yo ajá. creo que eso también habría que evaluarlo. Hay uno que me está faltando. El del Betis, ¿no? Sí. Sí. Me está faltando de Sí, jugar. se me está yendo. se me Pero son para. una buena generación. Canigi ha hablado, ¿ok? Ah, no lo he escuchado. Hace poquito ha hablado y justamente dijo, en el caso de Dybala, Sí. a diferencia de la generación de ellos del 90, ¿no? Bueno, Dybala debería haber jugado más. Que para mí. Dybala Sí, debería claro. ya de una vez por todas hacerse cargo Sí. de su juego en la selección argentina, Pero si así no lo como lo dejan. hace en la Juventus. Sí, pero no lo dejan a Dybala. ¿Cuántos minutos lo han puesto? Es más, Muchos piensan que Dybala se siente intimidado por la presencia de No. Messi. Pero dice que no puede No. jugar con él, pues también es culpa suya, ¿no? Él lo dijo Pero- hace unos meses. No puedo jugar con Messi, porque no nos entendemos, viejo. Si no puedes entenderte con Messi. No, pero también ahí No. hubo ahí un juego, unos minutos de juego juntos. Igual me parece los que Chelsea, los Chelsea. los Chelsea, ahí Los está, que tuvo unos partidazos. Sí, muy bien, buen jugador, sí, buen Y jugador. el tema también es que, a ver, a Argentina lo que le está faltando es una dirección técnica acorde. Mm. Y ahí entramos con Pero han Gareca. tenido buenos Ahí entramos técnicos. con Gareca. Mira, ha tenido al Patón Bausa, que no es un mal Carolina, técnico. No, No va ahí, yo no lo no, quiero. no va ahí. No. Ya su hijo No, no, también no. se ha pronunciado. Ah, sí, no. Gareca ha dicho que él tiene el contrato. O sea, Bueno, eso es pero ciencia no. ficción. Yo, mira, en serio te digo, ni hubiese querido que la suma en el momento en el que, No, en el que muy tuvo la difícil. posibilidad de asumirlo, tampoco quería. ¿Por qué? Porque me parece que era agarrar un equipo que no. No, además que ¿Te la refieres en dirigencia esta argentina última? también tiene En sus esta última problemas, instancia ¿no? tuvo la posibilidad, ¿no? Pero no lo escucharon mucho. Ah, mira, han tenido a Bausa, Sí. han tenido a Martino, A Martino. ¿ok? Sampaoli. Bueno, San bueno. Paoli, desastre. Pero Ya, bueno, pero- un pero- técnico, desastre, ojo, un técnico con desastre. competencias. Con Chile le fue muy bien. Con Chile le fue bien porque es otro Solo con- equipo, otra bueno, forma. pero ¿cuál es el técnico manejar que los necesitan? egos. Y un Simeone les ha dicho que no. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué esos técnicos dicen que no? Simeone dijo que no. Gallardo no quiere. No naturalmente quiere. Se quiere quedar en River. Pero es que no Pero- quieren por la presidencia. Por el Es presidente. que, a ver, después de Julio Grondona fue el abismo. Ajá, exacto. Institucionalmente han tenido una serie de problemas que hacen inviable un proyecto Exacto. futbolístico en Argentina. Bueno, la ¿no? influencia de Grondona era... Bueno, para los que no Todo saben, Julio poderoso. Grondona fue presidente de la AFA desde el año 79, Hasta desde que el año, murió. hasta que murió en el año 2015, ¿no? Sí. ahorita. Ahorita. Sí. Entonces estamos hablando de un hombre sospechado, ¿no? Totalmente. De mafia. Sí, bueno, que en realidad no lo alcanzó el escándalo FIFA porque ya estaba muerto, ¿no? Sí, claro, pero, exacto. pero estaba Bueno, involucrado en Tapia esto. tampoco es que, ¿no? Ujú. Pero acá que Tapia es sospechado también de algunas actividades Sí. raras, pero no vinculadas al fútbol, ¿no? Exacto. Bueno, Como nosotros Grondona. no podemos tampoco soslayar que tenemos a un presidente de la Federación Peruana de Fútbol que en este momento tiene una prisión preventiva, ¿no? Ajá, claro. ajá. Que es Edwin Oviedo. Bueno, y muy gravísimo. cuestionado también Agustín Lozano, o sea, quien También, está a cargo también. de la federación, Ahora, ¿no? la gran pregunta desde tu punto de vista, Carolina, ¿cómo Gareca se sostiene en un contexto de esa naturaleza? Porque tranquilamente ha podido haber renunciado. Es Sí. el mismo contexto, parecido al de Argentina. Así ¿sí? es. Sí, pero él como que me da la sensación ¿Qué lo como que él está sostiene a haciendo- Gareca? Y yo creo que su revancha personal en todo esto, ¿no? O sea, intentar ahora no solamente conseguir la clasificación directa, Ujú. sin sufrir tanto, sino también hacer un buen papel dentro de un mundial. Me parece que él cuando pidió este tiempo a la selección peruana, Ujú. fue a Argentina con la intención de que lo llamaran. Y tú nombraste a Ruggeri. Ruggeri ha hecho
lobby para que Claro. sea llamado por la AFA y la AFA nunca lo llamó. Y Es que ahorita... a la AFA no le interesa lo que diga Ruggeri. No, pero a ver, pero en su momento la AFA no lo llamó, pero ahorita sí empieza a circular la versión de que lo querría. Por eso él Ujú. en una conferencia de prensa dice, perdón, yo voy a cumplir mi contrato. Bueno, Pero- lo que tiene que decir, ¿no? Sí, pero también ahorita empiezan como a hablar de Gareca, Sí, no, empezaron. ya de manera firme. Pero en su momento cuando él esperó el llamado nunca apareció. Ahora, yo te preguntaba también del tema de los dirigentes acá en el Perú, sobre todo el tema de Gareca, qué sostiene a Gareca, y lo quiero vincular con qué sostiene a Juan Carlos Oblitas. Ujú. Juan Carlos Oblitas en su momento tuvo declaraciones muy duras Sí, para el contra presidente Oviedo. Edwin Oviedo. Ujú. Oblitas Y ha sin querido- embargo se, siguió. se distanció de Oviedo por todas estas denuncias. Sí, pero es más, le siguió en el exigió que cargo. públicamente, ¿no? Él se dirigiera a la opinión pública y explicara ese tipo de acusaciones. Sí. Bueno, pero él siguió en el Y cargo. me refiero sobre el caso de los guachiteros de Ajá. Tumán, ¿no? A mí me pareció, no soy quien para juzgarlo, pero digo, si tú me preguntas una opinión, me parece bastante incoherente que yo cuestione a quien está al mando de la organización donde yo trabajo y me queda ahí. O sea, si Ujú. tú tienes una situación donde tú no estás de acuerdo, te vas, ¿no? Ujú. O sea, haces esa crítica porque tienes total libertad de expresión, pero te vas. O sea, me pareció bastante incoherente en ese momento esa situación, ¿no? Ujú. Después, bueno, creo que fue un poco, como que dio un poquito marcha atrás para poder permanecer en surfeando paz, el contexto. exactamente. ¿no? Manuel, antes que nos corten, porque están a punto, Como no nos gusta hablar a nosotros Sí, tres, pues, no sí. se nota eso. quería hablar, me ha preocupado un poco las ganas apostadoras de Carolina en estas Oh. últimas semanas, lo cual no tiene nada que ver con ludopatía, por cierto. Ah, no. Pero claro, en TV Perú, donde ella trabaja, ha estado apostando mucho últimamente. Sí. Desde las 6 de la mañana. Desde Sí. las 6 de la mañana. Hasta- Ha De bailado, 6 a 8:30. De 6 a 8. ha bailado marinera, cosa Sí. que ni tú y yo podríamos hacer, claramente. 1:30 de ensayo y he bailado en mi marinera. Ah, creo que podríamos acercarnos. No. No, jamás. No des ideas. Y Ya. luego te llegaste a disfrazar de cuy. Sí. Ah, también. Sí, pero eso fue, claro, yo siempre digo, los productores, ¿no? Son como la mente maléfica, ¿no? Claro, claro. A que no te animas, y a mí no me gusta que me digan no te animas. Porque Son me gente dicen, de no te malos animas, aquí no me productores a animo. veces. Sí, Exacto. pues, sí, pues. Así que bueno, fue un disfraz muy precario, pero ahí lo hicimos. Y la marinera lo hicimos con una de nuestras compañías de TV Perú, que es campeona nacional de marinera, Ujú. Ah, bueno. sí, Mayra Solano, que tiene incluso su compañía. 1:30 me enseñó y la verdad que salió, y salió bien. Bueno, Manuel, te Los invito a verlo. podrías animar en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento acá nuestra producción ya nos va a proponer Sí. Sí. algún tipo de, Yo les tipo de enseño, salida. yo les enseño, porque después de eso ya estoy anotada en el Puede ser una próximo coach certamen de baile. Bien, bien. Vamos a negociar. Vamos a negociar. Bien, Carolina Salvatore, muchísimas gracias por tu visita. No, gracias a Gracias, ustedes. Te agradecemos gracias. mucho y en la Copa América pues tiene mucho más temas de qué hablar. Se Sí. viene la Copa América el próximo año. Sí, que pues, va a ser en Argentina, justamente. Argentina y Colombia, final sí. en Colombia. Ujú. Sí, pero se vienen amistosos contra Uruguay, 2, y Exacto. luego contra Brasil, fíjate, Sí. en Estados Unidos. Ahora, el próximo año ya empezaría las primeras fechas Sí, de la de las clasificatoria. próximo año, de las sí, eliminatorias. Bueno, tenemos fútbol para rato. Pues sí. Carolina, muchas gracias. Gracias a Gracias, ustedes. Carolina. muy Bien, amable. Manuel, con esto vamos acabando la Con esto la edición de acabamos, hoy. ¿no? La edición del día de hoy y solo invitar a nuestros radioescuchas, televidentes que nos sigan la próxima semana. Muy bien, entonces hasta entonces, ¿sí? Hasta Bien, entonces. chau. Chau.